¿cómo están? Bienvenidos a este lunes de visión. Estamos hablando acerca de la gracia de Dios. ¿Recuerdas? Quedamos en Romanos capítulo 3. Estábamos hablando cómo el Antiguo Testamento o la ley menguó, ¿verdad? Y nosotros no debemos volver a levantarla. Vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 24. Romanos 3:24. Aprovecho nuevamente saludar a los que se están conectando e invitarles a que compartan esta transmisión con otras personas. Ayúdennos a alcanzar a otras personas con el Evangelio. Puedes hacerlo a través de WhatsApp, copiando el link de la transmisión, yendo a WhatsApp, lo pegas, ¿verdad? Y lo envías. ¿Ok? Alguien te va a preguntar, oye, ¿para qué me está enviando esto? Solamente escúchalo y deja que bendiga tu vida. Si tú estás recibiendo también este link, envíalo a otros. Bueno, para que otros puedan oír este mensaje maravilloso de la gracia de Dios. Entonces, encontraron Romanos capítulo 3, versículo 24. Sin embargo, Dios nos declara justo, gratuito y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por nuestros pecados. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Sacrificio y todo eso. Sabemos que Jesús fue el sacrificio por nuestros pecados, pero ¿qué tiene que ver esto con la gracia y todo eso? Todo que ver, hermanos. Porque, déjame mostrarte, en el Antiguo Testamento se ofrecían estos sacrificios. Se ofrecían, ¿verdad?, para perdonar al pueblo, para traer perdón y justificarlos. De hecho, si me acompañas rápidamente a Levíticos, Levítico, donde están todas estas instrucciones, también están dentro ahí de algunos, en Levítico, déjame leerte, por ejemplo, el capítulo, capítulo 4. Bueno, habían diferentes tipos de ofrendas y sacrificios y todo eso. Pero mira esto, dice, mediante ese proceso, el sacerdote purificará a los israelitas y los hará justos ante el Señor y serán perdonados. Entonces, encuentras muchas veces esa frase, mediante este procedimiento, purificará al líder de sus pecados, lo hará justo ante el Señor y serán perdonados. El sacerdote purificará a la persona, la hará justa ante el Señor y serán perdonados. La ley, muchas veces cuando escuchamos esto, que no somos salvos por gracia, por medio de la fe y no la ley y todo eso, hay gente que rechaza así la ley, como empieza a ver el Antiguo Testamento, empieza a ver la ley como algo malo. La ley es buena, la Biblia dice, el mandamiento es justo, es santo y es puro, pero el sistema que representa la ley es un sistema que nunca pudo perfeccionar a nadie. Bueno, de hecho, cuando Dios les dio, les dio la ley, era para tenía un fin, una razón. Él quería mostrarles, ¿no?, que todos tenían una condición de pecado. Bueno, ahora retrocedamos un poco. Cuando Abraham, ¿no?, es llamado por Dios a salir de su tierra y todo eso, y Dios le hace todas estas promesas, que Él va a bendecir a su descendencia y todo eso, y hace un pacto. Hay un pacto que se hace estar registrado ahí en Génesis capítulo 15. Y en ese pacto, ¿no es cierto?, Dios le dice que por medio de su linaje, de su descendencia, ¿no?, Él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y esa bendición habla de justicia, creo que lo hemos compartido en otras ocasiones. ¿Okay? Ahora, la descendencia de Abraham comenzó a crecer, ¿no?, por medio de Isaac. ¿Okay? Isaac tuvo a Jacob, a Esaú y Jacob, ¿verdad? Y luego, por medio de Jacob, que tuvo todos estos hijos, vinieron las 12 tribus
de Israel y empezaron a crecer. Llegaron a Egipto, tú sabes, por medio de de José. Dios salvó al pueblo hebreo, no a la descendencia de Abraham, porque había una hambruna grande y la gente estaba muriendo de hambre. Entonces Dios usó a José, ¿no? Esto de los sueños y todo eso, para preservar a la nación de Israel, porque por medio de Israel, ¿no?, vendría la simiente, ¿no?, que es Jesucristo. Ahora, eh, en Egipto se multiplican grandemente, llegan a ser muchísimos en número. Es por eso que uno de los faraones dijo, no, esta gente, si se rebelan o cualquier cosa, nos van a destruir, porque son muchos. ¿No? Entonces los hicieron esclavos. Cuando Dios los saca de Egipto con mano poderosa, con señales, con milagros, con prodigios y todo eso, mostrando su poder, los saca de Egipto y llegan al Sinaí, ¿no? Es conocido como el monte Sinaí, donde se le da al pueblo de Israel los 10 mandamientos, las tablas de la ley, también es conocido de esa manera. La cuestión es la siguiente. Cuando llegaron ahí, ¿no?, Dios les estaba diciendo cómo eran su pueblo especial y todo eso. Y ellos le dijeron a Moisés, oye, dinos lo que debemos hacer porque nosotros lo haremos. Ahora, eso se puede leer de diferentes maneras, ¿no? Se puede leer como, tú eres Dios, dinos lo que tenemos que hacer porque queremos hacerlo. Bueno, pero no era ese el tono, más bien. Se dice que el tono era un tono más de orgullo, diciendo, dinos lo que tenemos que hacer, nosotros podemos. Nosotros podemos. En otras palabras, ellos estaban declarando que por medio de su bondad o por medio de su esfuerzo, por medio de sus habilidades, ellos podrían, ¿no?, cumplir todas estas cosas. La cuestión es que inmediatamente después de ser entregada la ley, Dios les da todas estas instrucciones, ¿no?, de sacrificios. Y aquí quiero mostrarte la bondad de Dios, el amor de Dios. Conocemos a Israel como el pueblo de Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios oyó su clamor cuando estaban siendo maltratados en Egipto. Oyó y recordó el pacto, ¿verdad? Oyó el clamor de su pueblo. Y por honor a su pacto, recordando el pacto que había hecho con Abraham, él les ayudó. ¿Ok? Ahora, este es su pueblo. Y una cosa que los diferenciaba de los otros pueblos es que él estaba en medio de ellos. Vivía en medio de ellos. Ahora, para mantener esta relación, recuerda que Dios es santo, es un Dios santo. Bueno, en la santidad no puede haber corrupción o pecado, porque está en la santidad de Dios, ¿no?, que lo que sea pecado o lo que sea injusto o oscuridad y todo eso, muere por causa del resplandor o de la intensidad de su santidad. Ahora, pero para que Dios pueda relacionarse con ellos, entonces Él establece esta serie de sacrificios. Como te leí ahí en Levíticos, cuando presentaban estas ofrendas o los sacrificios, ellos eran declarados justos. Bueno, pero luego, cuando volvían a equivocarse, cuando volvían a pecar y todo eso, debían volver a ofrecer estas ofrendas, estos sacrificios. De esa manera podían mantener esa relación. Ahora vemos en la historia del pueblo de Israel que ellos no mantuvieron el pacto, ¿no? Ellos corrompieron todas esas cosas. Desde los sacerdotes, que eran los representantes de ellos, del pueblo ante Dios, hasta toda la gente, los reyes, luego cuando lo ves más adelante, dentro de la historia, en la Biblia, ves cómo sus corazones
corazones están totalmente corrompidos, ¿no? Por el pecado, ¿no? Y cómo la ley va endureciendo esos corazones. Ahora, ¿por qué les muestro esto? ¿Por qué digo esto? Porque quiero mostrarles que la ley nunca fue el diseño o la solución de Dios para la gente. Bueno, estoy hablando, recuerda, que no podemos levantar este sistema que Jesús ya echó abajo. El que debe ser exaltado es Jesús, no este sistema. ¿Recuerdas? Hablamos de Juan el Bautista que dijo, es necesario que yo mengue, y está representando todo este sistema de la ley, que yo mengue para que Él sea exaltado. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Si nadie jamás será declarado justo a los ojos de Dios mediante la obediencia a la ley, ¿por qué ponemos todo este esfuerzo en querer cumplirla? Lo leímos la semana pasada, cuando Pedro dijo, ¿por qué queremos poner un yugo o un peso en los gentiles, en los creyentes? Un peso que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido llevar. Bueno, y Pablo dice, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos, escucha esto, es súper importante, interesante, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso eso quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Nota esto. Abandonado la ley. Y ahora está apuntando a Cristo. Porque Cristo les hizo abandonar la ley para vivir por fe. Eso quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado. Versículo 17 nuevamente. Para poner todo de nuevo en contexto. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador. Escuchen esto, por favor. Soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Nuevamente, 19. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. No me justificó, me condenó. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Así que morí a la ley. ¿Qué quiere decir eso, Pablo? Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Nota esto. Estamos hablando de la diferencia de la ley y la gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Amén, por medio de Jesús. Amén. Y entonces, estamos haciendo este contraste, mostrando, ¿no?, que la ley y la gracia son dos caminos diferentes. Bueno, la ley fue usada por Dios, fue dada por Dios, y el sistema de la ley usado por Dios para mostrarles que la gente era pecadora, lo leímos también en Romanos, ¿no?
Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Todos hemos pecado. Bueno, entonces, como estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos un Salvador. Y ese es el punto de la ley, mostrar a la gente, eres un pecador, porque eso es lo que hace la ley, condena. Eres un pecador. De modo que tú reconozcas, llegues al punto de decir, sí, soy un pecador. Necesito ayuda, un Salvador. Necesito a alguien que tome mi lugar. Amén. Y ahí está Jesús. ¿Recuerdas cuando en Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Recuerdas eso? Eso nos lleva directamente a Génesis, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Okay? Iban ahí subiendo al monte. Por cierto, los estudiosos no dicen que este monte donde iba a ser sacrificado Isaac, donde Abraham lo iba a entregar en sacrificio, fue el mismo monte donde Jesús entregó su vida en sacrificio. Tienes una hermosa imagen de Jesús en esa historia. Ahora, Isaac le dijo a Abraham, papá, aquí está la leña y aquí tenemos el fuego. Pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham le dijo, Dios proveerá. Lo hemos escuchado, o tal vez lo declaramos o lo confesamos diciendo, Jehová Jireh. Amén. Jehová Jireh. Él proveerá. Pero la frase completa es, Él proveerá el cordero. ¿Por qué apunto esto? Porque la provisión está en el cordero, no fuera del cordero. A veces tomamos eso, no, Dios va a proveer, Dios va a proveer, pero no miramos al cordero. No tenemos nuestra fe puesta en el cordero. Pensamos que Dios va a proveer porque, bueno, Él ve mis obras, porque yo he hecho lo suficiente, porque yo diezmo, porque yo hago esto, porque soy obediente, porque voy a la iglesia, porque doy limosnas o doy ofrendas, no sé, porque ayudo a los pobres. No, la provisión está en el cordero. Dios se proveerá de un cordero. El cordero para el sacrificio. Amén. Y esto también nos muestra cómo Él es el regalo. Él es la provisión para nosotros. Jesús es el cordero. Él es la provisión. Él es la gracia de Dios siendo extendida para nosotros. ¿Lo puedes ver? Él es el regalo. Él es la provisión de Dios. Dios va a proveer un cordero. Y Juan el Bautista dijo, he aquí, él gritó y exclamó, he aquí, por fin, el Cordero de Dios. Aquí está la provisión que se nos prometió. Aquí está lo que Dios dijo que iba a proveer. El Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Del mundo. Lo que no pudieron hacer todos los otros sacrificios en el Antiguo Testamento, todos los otros corderos, todos los otros animales que fueron sacrificados, tomando nuestro lugar o el lugar de las personas que llevaban esas ofrendas, mostrándonos, ¿no? que esos sacrificios solamente podían cubrir el pecado para que el pueblo de Israel pudiera tener una relación con Dios. Pero era para llegar al punto donde ellos dijeran, no podemos con esto, necesitamos un Salvador, necesitamos algo real, no una sombra. Entonces vino Jesús. Mira lo que dice, vamos a Romanos, capítulo 3, sigamos leyendo esa parte, 3:25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús
sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Él se contuvo. ¿Por qué? Porque él estaba mirando este tiempo de la Biblia, cuando Jesús vino a morir por nosotros. Él se contuvo. ¿Por qué? Porque la provisión ya había sido dada. Era cuestión de tiempo para que Jesús naciera, el Verbo se hiciera carne y fuera el sacrificio, tomando nuestro lugar. Aquí está demostrada la gracia de Dios. Porque no fue por medio de nuestras buenas acciones, no fue por el cumplimiento de la ley. Nadie cumplió la ley como para que yo dijera, ok, por este que cumplió la ley, entonces ahora sí envió a Jesús. Nadie. Es solo la gracia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Entonces, por medio de este Jesucristo, el Cordero de Dios, la provisión de Dios, la gracia de Dios manifestándose, nosotros somos justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir justificados? Perdonados. Eso quiere decir justificados. Que no hay nada que pueda ponerse en tu cuenta y volverte a la posición de culpable. Estos son términos judiciales. Culpable, justo. Bueno, y si eres justo, no eres culpable. Y si eres culpable, no eres justo. Son dos cosas diferentes. Y estás en el lado del culpable o en el lado de la justicia. Y todos estábamos en ese lugar de culpables. Porque todos pecamos. No solamente de acción, teníamos una naturaleza de pecado, lo cual ya hemos hablado y discutido. Pero Cristo, la gracia de Dios, la provisión de Dios, el sacrificio para justificarnos, es Él, es Jesús. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, somos declarados justos a los ojos de Dios. Declarados justos. Amén. Quiere decir que ahora que has sido justificado en Cristo, es imposible que vuelvas a estar en este estado de condenación, culpabilidad o de pecado, como naturaleza o posición. Porque ahora estás en Cristo. Y es por medio de la fe, es por medio de la gracia de Dios. Es gratuitamente que se han perdonado nuestros pecados. Amén. Mira lo que dice el capítulo 4. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Bueno, cuando tú vas a trabajar o trabajas y a fin de mes el jefe no viene y dice, bueno, te quiero dar un regalo, ¿no? Y te entrega el cheque que te da mensualmente por tu trabajo. Pero él lo dice, bueno, te quiero dar este regalo. Entonces, no, un momentito. Yo trabajé por esto. Esto no es un regalo. Esto es mío. Porque yo me lo gané. Usted no me está regalando nada, ¿verdad? Nos pondríamos así. Pero, mira lo que dice. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. ¿Recuerdas cuando te leí las definiciones de gracia? Charis, ¿verdad? En griego. Te dije que es la misma raíz para gozo, que es la palabra que en griego es jara y charis. Bueno, charis es gracia, jara es gozo o regocijo. Entonces, ¿qué gozo? Recuerda, la gracia
produce gozo. Amén. ¿A quién le han dado un regalo y está triste? No pienses en el regalo, no, el regalo que no me gustó. Claro, estuve triste, o claro que no me gustó. No, piensa en ese regalo que no merecías, que es más grande que tú, que era imposible que tú lo pudieras comprar o lograr tenerlo. En ese tipo de regalos. Bueno, tal vez has recibido alguno así. Pero esto es más grande. Estamos hablando de la salvación y de la justicia, de la justificación. Entonces, qué alegría o qué felicidad, qué regocijo. David describió la felicidad del regocijo, ¿no? La alegría de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Y luego cita el Salmo, Romanos 4:7. ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! A quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. ¿Cómo pudo Dios borrar el pecado de su cuenta? No es que Dios se metió ahí a los archivos, ¿verdad? Que buscó ahí tu nombre y estaban todos estos pecados y puso un archivo, un expediente limpio y botó el otro papel para que nadie te acuse o algo así. No. Porque el pecado o la ley, perdón, exige un pago por el pecado. Y ese pago fue efectuado, fue hecho, fue satisfecho. ¿Cómo? Con el sacrificio de Jesús. Amén. Con el sacrificio de Jesús. Aquí está revelada la gracia de Dios. Nosotros merecíamos morir por nuestro pecado, por nuestra naturaleza de pecado. Pero Jesús fue a la cruz y tomó nuestro pecado, siendo Él inocente, para que nosotros podamos ser separados del pecado. ¿Recuerdas que Pablo dijo, moría el pecado? Separado del pecado. ¿Sí? Entonces, por medio de Jesús, nosotros somos separados del pecado y ahora vivimos unidos a Él y para Él. Amén. Mira lo que dice más adelante aquí en el capítulo 4, versículo 13. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a su descendencia no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta o justicia, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta. Claro, si nosotros exigimos la ley, nuevamente, si volvemos a levantar eso que ya menguó, eso que ya dejó de existir, que es el sistema de la ley, si lo volvemos a levantar, entonces no es necesaria la fe. Porque ahora dependes de tus obras, de tu esfuerzo por cumplir la ley. Ahora esta es la cuestión con la ley. La ley exige obediencia completa. De hecho, la Biblia dice que si tú rompías o desobedecías un solo mandamiento, entonces eras culpable de toda la ley. Alguien puede decir, yo nunca he cometido adulterio, pero si diste un falso testimonio, eres culpable de falso testimonio, de adulterio, de robo, de tener otros dioses, de todo, toda la ley. Pero mira, dice acá, si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta. Y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley
es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido o gracia. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Está súper claro, ¿verdad? No es por medio de la ley. Así que dejemos de levantar ese sistema. Ahora es interesante porque a veces nosotros ponemos ese sistema con nuestras reglas, nuestras ideas, nuestras leyes. Bueno, nuestra propia ley, nuestras propias tablas de la ley. Bueno, que tal vez oímos de algún predicador o nosotros mismos pensamos o tenemos esta idea. No, porque a veces digo, no es necesariamente los 10 mandamientos lo que estamos siguiendo, sino nuestro set de reglas o de la denominación a la que perteneces o de los predicadores que has escuchado por ahí. Pero no debemos levantar nuevamente este sistema. ¿De acuerdo? Pablo dijo que Cristo, al hacer abandonarnos la ley, no nos hizo pecar. Más bien pecamos si volvemos a levantar este sistema que Él ya echó abajo. La Biblia dice, declara también aquí en Romanos, que estamos bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. Así que dejemos ya de mezclar estas dos cosas y vivamos 100% por la gracia de Dios, recibiendo todo lo que Él ha provisto para nosotros. Amén. Y no dependiendo de nuestras obras. Amén. Vamos a llegar al final de esta transmisión. Vamos a seguir hablando acerca de esto. Así que si tienes preguntas, puedes hacerlas ahí. Recuerda compartir esto con otras personas. Tú puedes hablar, tú puedes abrir tu boca y compartir estas buenas noticias con otras personas. Tal vez otros no van a estar siguiendo una transmisión o viendo un canal de YouTube, pero sí pueden tomarse un café contigo. Sí pueden ser invitados por ti, ¿no? A tu casa. Una buena estrategia, comparto una contigo cuando estés de cumpleaños. Invita a todos tus amigos, invita a la gente. Y antes de que te canten el cumpleaños, puedes decir, hey, quiero decir unas palabras. Estoy tan agradecido de Dios por su gracia, por su perdón, por lo que Él ha hecho por mí. Y quiero, ahora que estoy celebrando mi cumpleaños, quiero compartirlo con todos ustedes porque Él cambió y transformó mi vida. Estoy celebrando el día en que nací, pero quiero celebrar con ustedes también lo que Cristo ha hecho por mí. Y Él puede hacerlo también por ustedes. Si ustedes creen en Jesús, que Él murió y pagó por nuestros pecados, ¿ves? Y puedes presentarles el plan de salvación. Están todos ahí listos, mirándote a ti, ¿no? Para cantarte el cumpleaños feliz, ¿verdad? Entonces, puedes ahí aprovechar ese momento. Van a estar todos expectantes de lo que tú tienes que decir. Bueno, van a celebrar tu vida, ¿verdad? Entonces te van a escuchar, van a escuchar lo que tienes que decir. Y puedes influenciar sus vidas con este mensaje, con la buena noticia de la gracia de Dios. Un saludo a todos los que los que se han conectado, ¿no? Los que han estado escuchando esta transmisión. Bueno, recuerda orar por aquellas personas que están en la gira, ¿no? Llevando el Evangelio. No sé si están ahora en Uruguay o en Chile, pero están predicando la buena noticia. ¿Okay? Ora por ellos. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Seguiremos hablando acerca de la gracia de Dios. Bendiciones a todos.